En el día de hoy, miércoles 23 de marzo de 2022, estaremos en la emisión número 87 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para este evento académico hemos tomado como referencia una operación militar conocida con el nombre de Operación Sonora, realizada por tropas del Batallón Caicedo y algunas unidades de la Tercera Brigada contra una cuadrilla de las FARC encabezada por Tiro Fijo en el año de 1973 en los límites de los dos departamentos, del Valle del Cauca y el Tolima, como consecuencia de un proceso que hizo Tiro Fijo para demostrarle a los demás terroristas que sí era posible ocupar nuevamente un territorio que estaba prácticamente perdido ya para las FARC en la cordillera central, donde precisamente se habían formado como grupo terrorista. Eh, esta operación fue la última que se conoce en la que Tiro Fijo estuvo como terrorista activo, como bandolero que combatió, y terminó de ayudarle a construir la imagen de invencibilidad y de los mitos que se han tejido alrededor de él debido a unos errores que cometieron las tropas y que ya los analizaremos en el curso de la charla. También sucedió esta operación o esta actividad por la misma época en que se acababa de eliminar a los hermanos Vázquez Castaño en Medellín, en Antioquia, y la cuadrilla que habían instalado en la región de Anorí fue prácticamente desarticulada por el ejército colombiano. Había un ímpetu ofensivo que por errores eh, cometidos en la zona donde ocurrieron los hechos no permitió que se eliminara a Tiro Fijo y se hubiera acabado con el mito de este delincuente. Entre 1969 y 1974, las cuadrillas de las FARC diseminadas en la cordillera central tuvieron varios fracasos operacionales que pusieron a Tiro Fijo como máximo cabecilla a buscar soluciones lógicas para resolver el problema y buscar salidas a las crisis de liderazgo interno que se evidenciaba en el grupo criminal. ¿Cómo fue este proceso, mi coronel? Es un proceso largo, mi coronel. Recordemos que Tiro Fijo inicia su carrera delictiva como guerrillero comunista formalmente a finales de la década de los 50 y comienzos de los 60, pero que las FARC nacen primero como consecuencia de la operación en Marquetalia contra la cuadrilla de Tiro Fijo y luego a partir de la reunión de las guerrillas del bloque sur mmm, que le da vida después de la operación de Río Chiquito a lo que se llamaría posteriormente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y durante 1966 y 1968, las FARC realizan ya como guerrilla recién formada una cantidad de actividades, todas orientadas por el Partido Comunista y por las redes urbanas y rurales que ya tenían organizadas en distintas partes del país, eh, miembros del partido y guerrillas que se han ido formando en la escuela de cuadros en Biotá y el sur del Tolima y en algunas otras partes donde adquirieron experiencia. Entonces Tiro Fijo se afincó, se asentó inicialmente en el Pato, ya lo habíamos dicho en una conversación anterior, logró en el Huila cooptar a las guerrillas de Januario Valero, que era un guerrillero liberal con tendencias comunistas, y lo integró allá. Cometió una serie de delitos que lo volvieron muy famoso y fue durante la década de los 60 cuando más se hizo notorio Tiro Fijo
por emboscadas a unidades militares, asaltos, atracos a la caja agraria, asesinatos de policías, secuestros. Comenzó a sembrar una leyenda que él mismo la multiplicaba de una manera audaz, no identificándose dentro del campesinado y regando la especie o el cuento de que tenía la facilidad de convertirse en mata de plátano, en mata de café, que estaba rezado, que los soldados le pasaban por el lado y no lo veían. Y desafortunadamente el ejército lo mató como 500 veces. Entonces, todos los días leían noticias que Tiro Fijo estaba herido, que estaba muerto, que ya ahora sí había caído, que en el último combate, y pues todo eran mentiras porque a veces ni había estado ahí en el sitio donde se decía que han ocurrido esos hechos, que moría algún guerrillero. Pero Tiro Fijo tenía una preocupación diferente a los demás, era que aún pervivía dentro de parte de la organización la tendencia y el pensamiento de la forma bandoleril de las guerrillas de los años 50 y 60 de los liberales y conservadores, es decir, de apropiarse de lo que cogían en cada asalto, no hacer la distribución marxista-leninista, sino de que era una pandilla de bandoleros, y todavía quedaban unos remanentes de guerrillas liberales, en especial en el Tolima, con quienes la tenían cazada a muerte. Entonces Tiro Fijo se dedicó a pensar y a desarrollar un proceso diferente, que era ubicar guerrillas en las dos cordilleras, la central y la oriental, y proyectar la construcción de la toma del poder para los comunistas a partir de un plan estratégico y un proceso de largo aliento. Entonces, esa diferencia de concepción fue siendo respaldada en particular por Jacobo Arenas, que nunca fue un buen combatiente, era un borrachín que andaba detrás de Tiro Fijo para donde él estuviera, pero que tenía muy buena dicción, mucho convencimiento, pero que nunca participó en ningún combate ni tuvo que ver nada con alguna acción militar. Si no, es un mito que han creado las FARC de un difusor de la idea marxista-leninista. Entonces, en el Pato se crearon unas estructuras que fueron fortalecidas, como lo vimos en su momento con los dos o tres conversatorios que hicimos sobre el Pato, desde los cuales quedó instalada desde siempre y aún hoy en día más, con el argumento de la zona especial que le dieron a partir de una ley que firmó Ernesto Samper en 1994. Está completamente estructurada una organización comunista en la cual ellos son prácticamente otro estado dentro del estado, y eso lo fortaleció Tiro Fijo en su momento. Entonces, ante una serie de fracasos que veremos enseguida y de errores que se cometieron, Tiro Fijo decidió tomar algunas acciones que también vamos a analizar. Coronel, ¿cuáles fueron los principales errores operacionales de Ciro Trujillo en el Valle y el Quindío que finalmente condujeron a su muerte en Boyacá en 1968? Bueno, al comienzo de estos conversatorios vimos toda la historia de este terrorista Ciro Trujillo, uno de los fundadores de las FARC y uno de los hombres más importantes durante ese periodo de construcción revolucionaria, cuya existencia fue marcada por una serie de contradicciones, inclusive del mismo Estado. Ciro Trujillo, lo vimos aquí, era un guerrillero de origen liberal que se asentó en la zona del Río Chiquito, en los límites del Cauca, Tolima y Huila, y que en esa zona creó la República Independiente de Río Chiquito al unísono con el trabajo que hacía Tiro Fijo y Richard y otros bandidos
en la zona del Támaro, más conocida como Marquetalia, al sur del Tolima. Y esto no obedecía a que a los dos se les ocurría que estaban creándolo, sino era una directriz, una línea estratégica del Partido Comunista Colombiano para utilizar las dos cordilleras, en este momento la central, pero con proyección a la oriental, donde estaba Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz, e ir formando los núcleos de resistencia guerrillera para avanzar a largo plazo hacia la toma del poder. Se ha escrito y se ha mentido mucho al respecto, en especial por los investigadores, entre comillas, de la Universidad Nacional, que siempre han presentado estos como unos procesos que se dieron porque sí, sucedieron al azar por parte de los campesinos y allí se fueron uniendo y terminaron, las armas les llegaron del cielo y se volvieron comunistas y guerrilleros sin que hubieran tenido ningún contacto con el partido ni con nadie. Fue que todo les apareció de la noche a la mañana. Esa es parte de la mentira con la que han difundido una memoria histórica que desafortunadamente tiene mucha fuerza en sectores académicos y en sectores periodísticos del país. Entonces, Ciro Trujillo lo vimos, salió de allí para el Pato a las reuniones que se hicieron de la conformación de las FARC y terminó siendo el segundo responsable de las FARC. O sea, Tiro Fijo el primero y Ciro Trujillo el segundo. Y dentro de las decisiones que se tomaron en esa reunión es que Tiro Fijo se quedaba en la cordillera oriental, dedicado a terminar de construir lo que se ha iniciado en el Pato, y Ciro Trujillo regresaba al Valle del Cauca y Cauca para continuar la construcción de lo que había hecho en Río Chiquito, ya que tenían una base muy fuerte que no se pudo erradicar a pesar de la operación que se hizo contra Trujillo y contra Tiro Fijo, en particular después del asalto a Inzá, Cauca. Entonces, Ciro Trujillo se fue para el Valle y dentro de las decisiones que se tomaron allí en ese momento fue que Jaime Bate Mancayón, que era un líder estudiantil de la Universidad Nacional y estaba metido en la Juventud Comunista, había pertenecido al MRL y era cuñado de un señor que murió hace poco, Carlos Romero, que era el esposo de Clara López, antes fue el esposo o el compañero sentimental de la hermana de Bateman. Entonces fue este sujeto el que metió a Jaime Bateman a las FARC, a Alfonso Cano, a toda esa juventud de la época que terminaron o en la parte armada o en la parte publicitaria, como un cineasta y el escritor Alfredo Molano y otros que se volvieron muy famosos en la juventud comunista y terminaron haciéndole la alusión a la guerrilla y colocando bombas en solidaridad con Marquetalia, haciendo terrorismo urbano, reclutando jóvenes, distribuyendo propaganda. Todo eso hacían en Bogotá. Y entonces llegó la decisión que Bateman e Iván Marino Ospina, el papá del alcalde de Cali, se iban para la cuadrilla que tenía Ciro Trujillo en Valle, Tolima y Quindío, y que los hermanos Pizarro y otros delincuentes de estos terminaban en las cuadrillas con Tiro Fijo allá en el área del Pato. Y así se hizo, y entonces los estudiantes universitarios tenían la tarea de formarlos académicamente, de formarlos intelectualmente, de formarlos políticamente, sobre todo a los guerrilleros campesinos. Pero como lo confiesa en varios escritos Bateman, tuvieron muchos problemas porque comenzaron las discusiones de que Tiro Fijo quería tener una guerrilla como siempre la tuvo en el monte y un proceso muy lento, y estos jóvenes que tenían una visión distinta, que el partido los había enviado a Rusia, que tenían una formación distinta, querían la revolución ya para el otro día y entonces no podían tener esa compatibilidad. Entonces, en conclusión de eso, el señor Trujillo se dedicó a hacer la presencia por el Tolima y el Quindío, en especial por el Quindío y el norte del Valle, y allá le fue muy mal, fue golpeado varias veces
pero como tenía la ascendencia de que era un guerrillero marquetaliano, que había sido el héroe de Río Chiquito, entonces tanto el Partido Comunista como las FARC le perdonaron esos errores y lo que hicieron fue enviarlo a Boyacá, donde ya el partido había construido un buen proceso de formación guerrillera areneraria que vemos aquí resaltada en la parte de abajo, con un círculo, esta, una zona que lo explicamos muy detenidamente en ocasión anterior, llena de ríos y de quebradas y muy corrugada y con una zona bastante trabajada por el Partido Comunista, pero allí cayó en un combate con el ejército después de varios días de persecución, ese caso ya lo vimos. Entonces, Ciro Trujillo se convirtió en un muy mal ejemplo para el plan que tenía Tiro Fijo de extender todas sus guerrillas por todo el país, porque falló en el Huila, falló en el Valle del Cauca, falló en el Tolima, falló en el Quindío y se quedó fue con la fama de haber sido el héroe de Marquetalia, corrijo, de Río Chiquito, y haber recibido a los bandidos que escaparon de Marquetalia y luego haber planeado con Tiro Fijo el asalto a Izá y haber huido sin haber tenido ninguna pérdida en su cuadrilla. Pero de ahí para allá, la vida de Trujillo, de Ciro Trujillo, fue más una leyenda y un mito que los mismos terroristas de las FARC le vendieron a sus nuevos reclutas o nuevos incorporados y terminó siendo más bien un lastre para el proceso revolucionario que quería hacer Tiro Fijo. Entonces, eso no solamente incidió en la cuadrilla de Trujillo, sino en las demás cuadrillas, porque los mismos guerrilleros que enviaban a la cordillera central siempre regresaban con pérdidas y Tiro Fijo, que era el cabecilla principal, tenía que asumir eso. Inclusive en muchas de las entrevistas que dio, los recuentos que hizo, Tiro Fijo reconocía que entre el 71 y el 70, perdón, que entre el 68 y el 60 y el 73, 74, todas las reuniones que hicieron fue para sobrevivir y que finalmente después de la operación Sonora que vamos a ver hoy, las FARC pudieron respirar un poco. Y también respiraron porque en la parte donde estaba Tiro Fijo sí hicieron varias acciones criminales. Una de ellas fue el asalto a Colombia Huila, en la que el Mono Jojoy y Carlos Pizarro, que eran muy jóvenes, fueron los más distinguidos en ese asalto a Colombia Huila y asesinaron 2 policías y le robaron las armas. Y también en unos secuestros que hicieron por el Huila, que en uno de esos cayó el Mono Jojoy siendo un muchacho con un poco de dinero, estuvo detenido, pero como suele suceder en Colombia, de manera extraña, un juez lo dejó libre por ser menor de edad y por falta de pruebas, y ahí tenemos semejante bandido que se creció después. Entonces, todo esto ocurrió en el Huila, mientras, repito, en el Quindío, en el Valle y en Boyacá no daban pie con bola las guerrillas que han enviado, inclusive las que estaban en Cundinamarca bajo la dirección de Juan de la Cruz Varela, que había salido del Congreso de la República muy mal referenciado porque estaba vinculado con el asesinato de unos dirigentes liberales en la zona de Sumapaz. Inclusive esas guerrillas tampoco estaban muy activas y estaban en una guerra a muerte con el señor Antonio Vargas, otro bandolero liberal que era el que dirigía todas estas guerrillas contra Juan de la Cruz Varela, y estaban en una guerra particular. Entonces las FARC no estaban avanzando aquí en esa parte de Cundinamarca, pero la familia Marroquín Brausín de Jacopí sí estaba haciendo un trabajo grande y estaba desarrollando todo el proceso que había iniciado Tiro Fijo, y tenían de alguna manera un nexo con los que estaban en Miraflores, Boyacá, donde cayó Ciro Trujillo. Y allí en el noroccidente de Cundinamarca estaban estructurando las guerrillas comunistas que estaban formando el cuarto frente de las FARC. Entonces, la preocupación de Tiro Fijo era que por qué el cuarto frente de las FARC
que estaba incipiente, sí podía ir avanzando en la zona, y lo que llegaba al Tolima, al Huila, más al Tolima, un poquito en el Huila por el lado de Palermo, pero no tanto, y lo que llegaba al Cauca, al Valle y al Quindío, o caía en combate o eran capturados, y, y eso tenía que tener alguna explicación. Entonces, esa era la preocupación de Tiro Fijo, de qué hacer, cómo hacerlo, y él era una persona pues muy inquieta, un bandido, un campesino muy vivaracho, muy ágil y además muy histriónico porque tenía la habilidad de fingir unas conductas de que es como si fuera un campesino bonachón, ignorante, y tenía esa facilidad y podía durar horas reunido con una persona fingiendo ser completamente un, un pobre campesino, cuando en realidad era un delincuente de mucha peligrosidad. Tenía también una facilidad de expresión muy amplia, pero la sabía disimular ante los medios de comunicación y daba la sensación de que era un campesino mal hablado. Entonces, toda esa habilidad histriónica que tenía Tiro Fijo la manejó muy bien, pero sobre todo le interesaba porque era muy detallista en la parte de la relación del hombre con la geografía y de la acción guerrillera en el terreno. Además que tenía una memoria prodigiosa, sobre todo en los sitios, podía describir un sitio de principio a fin con muchos detalles. Es decir, era una persona que estaba identificada con el medio, con el campo, y tenía también la facilidad de interpretar muy fácil un territorio, cómo eludir, cómo buscar la salida de una guerrilla sin dejarse golpear. Eran unas cualidades especiales que muy pocos guerrilleros en el mundo la han tenido. Dicen que Ho Chi Minh tenía también la misma habilidad, pero en un territorio diferente. Entonces, en síntesis, los errores que cometió Ciro Trujillo fueron muchos y fue más el despliegue que el propio Partido Comunista, como lo vemos aquí en la fotografía, le dio para mantenerlo vivo como la imagen que le dio fortaleza al partido y a las FARC en Río Chiquito, pero en realidad no era ni la sombra de lo que era Tiro Fijo, este bandido. Mi coronel, estando entonces Tiro Fijo establecido en la cordillera oriental, allá en su fortín del Pato, ¿qué motivos lo indujeron para regresar a la cordillera central con el fin de recuperar el manejo perdido a pesar de haber dejado muchos cabecillas en esa región? Bueno, mi coronelito, aquí vemos un corte de perfil de las tres cordilleras y vemos que son separadas por dos ríos, dos valles muy famosos, el Valle del Cauca y el Valle del Río Magdalena. Y que de las tres, la cordillera más alta en muchos sectores es la central. También lo hemos dicho que Tiro Fijo nació como guerrillero famoso, fue precisamente en la cordillera central. Y para él esa cordillera tenía un valor no solamente estratégico y geopolítico para moverse, sino un valor sentimental. Y en particular en esa zona de Cauca, Huila, Tolima, Quindío, donde se unen tantos caminos y tantos cruces de trochas desde la época de los indígenas, para él ese era su hábitat, tenía la facilidad de moverse muy bien en terreno supremamente alto, muy frío, como en terreno medio e inclusive en el terreno bajo, que fuera semiondulado. Para él era su hábitat y era su relación del hombre con el medio geográfico, esa relación telúrica humana que él tenía, le hacía siempre pensar que una cordillera que estuviera rodeada por dos grandes valles, por dos grandes ríos, tenía que ser el epicentro de un desarrollo a largo plazo. Y hasta el final de sus días lo vimos, que a pesar de que estaba escondido aquí en la cordillera oriental, toda la orientación para que las FARC regresaran al Valle del Cauca estuvo presente, y fue lo que motivó también a Cano a que, estando en esta cordillera, la central, que fue donde Cano hizo toda su carrera delictiva, regresar hacia el Valle del Cauca con el fin de buscar la salida al Pacífico. Eso no era solamente visión de Cano, sino fue siempre la visión de Tiro Fijo.
y era un campesino casi analfabeta, pero entendía muy bien esto. Lo había estudiado y lo comprendió desde que se lo enseñaron los líderes del Partido Comunista. Entonces, ante toda esta serie de fracasos de Ciro Trujillo, de Bateman, de todos los guerrilleros que intentaron hacer el trabajo o continuar el trabajo que ya existía, porque recordemos que de esta cordillera salieron casi todos los guerrilleros que se vinieron aquí al oriente, suroccidente del Tolima mejor, y se instalaron en la finca El Davis y crearon ese conflicto que hubo entre guerrillas liberales y comunistas, que terminó en la guerra entre limpios y comunes, y que finalmente la ganaron los comunes, y los pocos limpios que quedaron terminaron o asilados en otras regiones o integrados a las guerrillas comunistas, corrijo, a las guerrillas liberales, que se regaron por otra parte ya muy pequeñas, y otros terminaron de guías del ejército, como el caso que vamos a ver hoy de alias el Gringo. Entonces, Tiro Fijo lo que decide es que esta zona no se puede perder para un proceso revolucionario integral. Vean la diferencia. Los que estaban trabajando con las FARC, que han salido de las guerrillas liberales, como inclusive el propio Januario Valero, que hasta el 70 estuvo en las FARC, él tenía una visión todavía bandoleril de que era un grupo que sembraba el terror en una zona y que expropiaba tierras y eran como los capos de la región. Pero Tiro Fijo tenía su formación, era de que, o su mentalidad era de que había que construir unos focos que luego se desdoblaran y formaran otros focos y otros focos, y fuera como una especie de cáncer que se regara, y que para el efecto la cordillera oriental tenía la gran importancia de llegar a Bogotá, pero que la cordillera central tenía que unir a Cali con Medellín y unir a Popayán y salir hacia el Ecuador y salir hacia el occidente del Pacífico. Tenía una visión diferente. Entonces su gran preocupación era que aquí hubiera estructuras muy fuertes que desarrollaran todo ese proceso para que no se perdiera el trabajo que se había iniciado de muchos años antes, porque si echamos cabeza, todas las guerrillas iniciaron su accionar, fue primero en la cordillera central y luego se fueron extendiendo hacia la oriental, ya que las que había en el Piedemonte oriental estaban en los llanos, y eso fue otro tipo de mixtura que ya la vimos también aquí en las guerrillas liberales. Entonces hay un ejemplo largo de conflictividad y de relación hombre-geografía que Tiro Fijo lo trató de desarrollar muy bien. Y para el efecto decidió que si él estaba por aquí, más o menos, en la zona del Pato, digamos que es por aquí, iba a demostrarle a los demás guerrilleros que el problema no era de que la cordillera estuviera rezada o que estuviera perdida para ellos, sino que era indisciplina táctica revolucionaria, era mala conducción de las guerrillas, y organizó un grupo de 27 bandidos que él mismo lo llamó La Móvil, y los escogió a todos por sus cualidades personales, porque además Tiro Fijo tenía esa condición de identificar las cualidades de cada guerrillero, y los integró en un grupo y los entrenó durante 2 meses. Todas las noches caminaban un sector que él ya conocía muy bien y donde él mismo les ponía trampas, les ponía ejercicios tácticos para demostrarles dónde estaban los errores que cometía una guerrilla. Cuando ya estuvieron listos de trabajar 2, 3 meses solo de noche caminando, los acostumbró a andar sin linternas, sin ninguna guía, a saber cómo se pisaba sin dejar huellas, a borrar huellas después del ejercicio, a cómo armar el cambuche en la madrugada. Es decir, todo un ejercicio bien hecho para evitar que las tropas los detectaran, a montar emboscadas, a montar observatorios diurnos. Y luego, cuando ya estuvo listo, bajó un poco y cruzó la cordillera de un lado a otro en la parte más estrecha, y vino y hizo un recorrido larguísimo, y estuvo 2 meses en una parte, 2 en otra, y finalmente vino, y con lo que había quedado de remanentes de Río Chiquito, más con el largo trabajo que le estaba haciendo el Partido Comunista, que no paraba, porque todo esto era coordinado con el Partido Comunista, no era que Tiro Fijo andaba por un lado y el partido por otro, no, todo era coordinado perfectamente. Entonces, en esos sitios donde él fue llegando, ya tenían ubicados a otros auxiliadores
que él conocía desde su época de guerrillero en esta región, o que el partido los había formado, o que las mismas guerrillas que habían perdido las batallas los habían dejado y eran gente que estaba con ellos. Entonces vino y dejó prácticamente formado el sexto frente de las FARC. Y entre tanto, le dejó a Jacobo Arenas en el Pato la tarea de formar el quinto frente de las FARC, que ese tenía como destino la región de Urabá, donde estaba el Partido Comunista trabajando desde hace muchos años la zona bananera y los sindicatos. Entonces, en un viaje que hicieron a Bogotá, Bateman y Iván Marino Ospina se dieron cuenta que había unas prevenciones dentro del partido, que el mismo Partido Comunista no creía en ellos porque decía que si habían tenido conflictos con los jefes en las guerrillas, porque los tenían, ya que ellos insistían en que la acción había que ser más rápida. Entonces es cuando expulsan a Iván Marino Ospina de la guerrilla con resolución del partido y todo. Eso salió con todas las de la ley de allá. Entonces fue a Venezuela, terminó aguantando hambre por allá en la guerrilla venezolana, regresó y fue cuando nació este muchacho que es el alcalde de Cali para esa época. Todo eso lo cuenta Iván Marino Ospina en la entrevista que le dio a Patricia Lara antes de morir. Bueno, entonces, en todo ese proceso, Tiro Fijo dejó prácticamente instalada la sexta cuadrilla de la FARC con su eterno cabecilla, el sargento Pascuas. Ahí se formó y regresó al centro del departamento y estuvo haciendo trabajo de reclutamiento, trabajo de presencia y reviviendo toda la estructura guerrillera y dejando ya unos pequeños núcleos con las tareas de ir formando la guerrilla. Entonces vemos que es un trabajo estratégico, un trabajo táctico, de una persistencia y una convicción revolucionaria bien marcada y de un convencimiento de parte de Tiro Fijo y del Partido Comunista de que estaban haciendo para ellos lo correcto y que ese proyecto tocaba darle hasta sacarlo adelante. Mi coronel, ¿por qué inició y se desarrolló la Operación Sonora y cómo fue su evolución y desenlace? Bueno, entonces recordemos que para el año 73 el ejército colombiano le encontró la debilidad al ELN y que el ELN cayó solo en una trampa que ellos montaron, que fue haberse metido a Norí con 72 bandidos al mando de los hermanos Vázquez Castaño y Adelfa Fierro y otros delincuentes de este grupo. Entonces, estando en la operación Anorí, la información de los antiguos guerrilleros liberales que eran muy cercanos a la Sexta Brigada fue grande, es que Tiro Fijo no estaba como se creía en ese momento, porque logró mantener, ese fue uno de los éxitos de él, logró mantener mucho tiempo la caña de que él andaba era por allá por el Pato, por los llanos, donde había estado antes, y por el Huila, pero en realidad estaba en el Cauca, estaba en el Quindío, estaba en el Tolima y en el Valle, moviéndose por todo ese nudo cordillerano que vimos ahora. Se movía muchísimo, era muy, es decir, el que lo veía ya viejo, gordo y como todo pausado, no podía creer que cuando era joven era una liebre para andar en el monte y que el tipo no dormía 2 noches en el mismo sitio y se movía muchísimo. Tenía un estado físico muy bueno y una capacidad de convencer a los demás terroristas que lo acompañaran impresionante. Entonces, por medio de esas personas se supo la información de que Tiro Fijo estaba en el Tolima, en los límites con el Valle, y que inclusive en unos combates que había habido por esa región con tropas del batallón Caicedo, ahí había estado Tiro Fijo. Entonces, como la operación Anorí, que es la que está de referencia ahí, les daba a las fuerzas militares un ímpetu muy grande para seguir combatiendo el terrorismo, pues el comandante del ejército, que era el general Herrera Calderón, ordenó apretar más, incrementar la presión contra las cuadrillas de Tiro Fijo, máxime que volvió a aparecer, o sea, después de haberlo matado como 500 veces que lo mataron la prensa y algunos mandos militares y de policía,
volvió a aparecer, entonces había que buscarlo a como diera lugar porque no podía ser. Entonces entrenaron tropas en el Nevado del Huila y el Nevado del Tolima por la altura y los soldados estaban muy bien entrenados para buscar a tiro fijo en esa región. Entonces vino un error que es costoso y que no se puede olvidar de la historia ni mencionar a sus responsables. Es que había un tipo de apellido Ospina que ha sido guerrillero liberal en los años 50 y que había pertenecido a todas esas guerrillas que vimos del Partido Liberal, pero que nunca se unieron con los comunistas. Y él era uno de los que se había convertido en guía del ejército y tenía fama de que patrulla que andaba con el gringo o golpeaba de alguna manera a las FARC o, por el contrario, eludía algún combate en que las FARC estuvieran en posibilidad de emboscarlos porque tenía el olfato de tiro fijo, tenía el mismo olfato. El problema era que ya se consideraba un mandacallar, era un... Y entonces vivía en la Herrera Tolima en una casa normal y lo buscaban del ejército para que acompañara a las tropas, él las acompañaba y cuando regresaba se la pasaba jugando billar. Entonces Tiro Fijo dio la instrucción de que había que buscarlo por medio de una autodefensa, o sea, un miliciano de la época, y pistolearlo. Ese sistema era igual desde hace tiempos. Pero el gringo salió a unas operaciones y Tiro Fijo estaba en el área. No es que estuviera ahí pegado a la Herrera, pero sí andaba por ahí y tenía contacto con campesinos que le informaban. Y además con esa manera de moverse podía pasar de un lado a otro y siempre tenía información muy actualizada de lo que pasaba, de dónde estaba la tropa y tal. Entonces, Tiro Fijo seguía también trabajando dos cosas importantes. Una era seguir localizando las autodefensas que protegerían el desarrollo de la guerrilla y seguir dejando núcleos formados con un trabajo más cercano con el Partido Comunista y formas de contacto para que las FARC mantuvieran unas líneas de comunicación con esas nuevas estructuras, porque eso era necesarísimo, tener el control de las dos cordilleras y sobre todo para integrar al Huila con el Valle del Cauca y en especial con la ciudad de Cali y la ciudad de Popayán. Eso era necesarísimo y para eso dejó organizado el Sexto Frente que se fue formando con el sargento Pascuas. Para eso volvió a pasar por Río Chiquito para dejar el oriente del Cauca organizado. Es decir, fue como una visita de inspección por toda esa región a pie y con 27 bandidos que lo seguían a como diera lugar. Muy bien entrenados. Entonces, al entonces capitán Jorge Mora Rangel le dieron la orden de salir con una patrulla a buscar a Tiro Fijo. Y a pesar de los 1000 ruegos que le hizo el gringo, se metió por un camino. Y cuando se metió por el camino, entonces Tiro Fijo se enteró por los campesinos que le servían de informantes en qué dirección iba la patrulla. Y como conocía el área y tenía esa habilidad tan grande, mandó a un campesino, a un guerrillero vestido de campesino a que les hiciera inteligencia. Y el campesino se apareció donde estaba la tropa con un poco de dulces y galletas. Y entonces les dio a los soldados y ahí le sacó la información y vio que el gringo estaba en la patrulla, porque él lo distinguía. Pero como el gringo no sabía que ese ya estaba con las FARC, tampoco desconfió de él y le recibieron las galletas y los dulces. Y el tipo muy sagaz de alguna manera consiguió exactamente para dónde iban. Regresó y le dijo a Tiro Fijo, ya fueron y se emboscaron. Y ahí cogieron al capitán Mora y le mataron como 9 soldados, le robaron las armas y le asesinaron al gringo. Ese fue el final del gringo allá en... Entonces se perdió uno de los mejores guías y hubo un fracaso operacional imperdonable por la falta de malicia y de criterio táctico de quien llevaba esa patrulla. Entonces eso desató la ira del alto mando porque era imposible que le hubieran matado el mejor guía que tenía el ejército en esa zona del país. O sea, el éxito de la operación Anorí desde luego fue por guías muy bien orientados en el terreno que apoyaron las tropas y las ayudaron a guiar por donde no caían en emboscadas y más bien donde podían golpear al ELN.
Entonces, si esos guías habían sido tan efectivos, había un ímpetu dentro del ejército para trabajar con eso. Y si el gringo era el gran guía que tenían en el sur, ¿cómo así que por la falta de criterio de un comandante se perdió semejante guía? Entonces metieron toda la tropa disponible que había a buscarlo y Tiro Fijo quedó encerrado. Realmente le hicieron una encerrada en una zona que se llama la Sonora. Y fueron unos días de unos combates intensos, no fueron sino 2 semanas, pero eso fue muy intenso, ya se le estaba acabando la munición y en uno de los golpes Tiro Fijo se movió hacia un filo, como decía él, y montó una emboscada porque presumía que por ahí iban a seguir. Y resulta que le desembarcaron unas tropas atrás y cuando se dio cuenta estaba rodeado y le tumbaron a 2 bandoleros. Entonces Tiro Fijo, como siempre, mantuvo la calma porque era calmado en ese sentido. Se reestructuró en medio de las cuevas y volvió y salió y en otro golpe al ejército. 2 soldados más. Entonces era como un toma y dame, pero esa emboscada del gringo se ha regado por todo el país, por los medios de comunicación, por toda. Era una tragedia para el ejército, la emboscada del gringo, la muerte del gringo y la muerte de esos soldados. Entonces volvió y tumbó a 2 soldados y de ahí para allá fue una persecución como esas de película, pero llegó el momento en que los engañó, se salió del trillo y, y pudo regresar al Pato a hacer la valoración de toda esa experiencia. Entonces, Tiro Fijo siempre fue muy parco, eso le originó un documento que es público, que es bueno leerlo, que se llaman los cuadernos de campaña de Tiro Fijo, donde está escrito muchas de estas cosas, algunas con sitios, otras en clave, otras en términos generales, pero eludió completamente el cerco del ejército y que se sepa fue la última vez que Tiro Fijo estuvo al mando de bandoleros haciendo acciones criminales. Lógico, participó en muchísimas más, pero ya como instructor, y él mismo lo decía en una entrevista que le hizo, un montaje publicitario que le hizo uno de los escritores del periódico Voz en el año 83, que se llama FARC 20 años de Marquetalia a la Uribe, contaba que fue el partido y la misma guerrilla que le dieron la instrucción de que él no volviera a combatir porque él tenía otra misión ya que lo había demostrado en la operación Sonora cómo es que se construye una guerrilla y que ya había dejado los alumnos y para eso estaban los que le seguían. Eh, al parecer, el mono Jojoy fue uno de los que lo acompañó durante este ejercicio y ahí se acercó muchísimo más a la formación que tuvo y a la relación que hubo entre los dos. Entonces, la valoración que hizo Tiro Fijo en el Pato cuando regresó es una valoración completa, detallada, que como les digo, terminó en ese libro y Jacobo Arenas escribió otra cosa. Claro, Jacobo era un borrachín, hablador de paja, que aprovechaba toda la cercanía que tenía con Tiro Fijo y la cercanía con el partido y se auto mencionaba como si fuera combatiente, pero realmente el duro ahí era Tiro Fijo y otro que también, hubo otros 2 que también tuvieron mucha acción en eso, fueron uno que le decían Balín, que llamaba Donaldo Betancourt, que era un campesino del Valle también, que se había metido a las FARC, o a Marquetalia y luego a las FARC. Y también otro que sí fue muy conocido, que era el compadre de Tiro Fijo, Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo. Ese realmente era el otro Tiro Fijo que tenía las FARC, era muy audaz. Los hijos de Joselo estudiaron todos en Rusia y en Israel, tienen una preparación académica altísima y son indígenas, eso los ve uno la cara y son indígenas, bajitos, iguales al papá. Y el papá murió aquí en Bogotá de la manera más increíble. La policía estaba haciendo un retén urbano una noche aquí en el barrio, en Suba, y el tipo venía en un carro y cuando le fueron a requisar sacó una pistola a dispararle y un policía lo eliminó, que no era ni siquiera una patrulla de policía de combate, no eran los fuerzas especiales de la policía, nada, sino una patrulla normal que estaba haciendo un trabajo de vigilancia y ahí cayó después de muchos años de delincuencia el tal Joselo. Pero ese fue el que lo acompañó y el que le ayudó a construir todo eso porque tenía el mismo olfato, la misma visión de cómo se aprovecha un terreno para armar guerrillas, etc. Esto también ya era muy marcado porque desde que expulsaron a Iván Marino Ospina
dentro de la línea urbana del Partido Comunista se formaron discusiones y disensiones sumadas a las que ya hemos analizado N veces aquí, de esas divergencias que siempre hubo en la izquierda, que se formó el ELN, el EPL, el MOEC, el Frente Unido de Acción Revolucionaria, las fuerzas no sé qué. Eso hubo muchos grupitos y grupúsculos que salieron de esas divisiones de la izquierda. Y una de esas pues, fue las expulsiones que luego terminaron formando el M-19 con los que hemos mencionado y con otros que pertenecían a la ANAPO y otros que han pertenecido al movimiento revolucionario liberal. Entonces vemos que hay todo un proceso paralelo que mientras Tiro Fijo está decantando su guerrilla campesina, fortaleciéndola como una estructura para la toma del poder, paralelamente ocurren otros eventos y otros sucesos dentro de la izquierda armada y desarmada que van dándole forma a lo que conocimos de las guerrillas de los años 80, 90 y comienzos del siglo en Colombia. Y finalmente, la Operación Sonora sirvió para que Tiro Fijo y los miembros del Estado Mayor de las FARC dieran el visto bueno a que se formaran las cuadrillas cuarta, quinta, sexta y séptima, porque una de las conclusiones que saca Tiro Fijo de lo que lo estudió es que lo estudió a fondo. Por eso les insisto que hay que leer los cuadernos de campaña de Tiro Fijo, porque son documentos que tienen mucha profundidad en lo que es la construcción de un movimiento revolucionario armado de corte comunista. Es que en esas zonas no solamente se podía tener comisiones ni destacamentos, como lo llamaban, sino que ya había que pensar, era que hacían parte de un ejército revolucionario que avanzaba hacia la toma del poder, y hacer un ejército revolucionario tenía que tener una organización con nombre irregular y con procedimientos irregulares, pero pensando ya en una organización formal de áreas de control. Entonces decía Tiro Fijo, así como el ejército tiene unos batallones que tienen unas jurisdicciones asignadas, unos límites de acción, nosotros tenemos que formar unos frentes. Entonces ya estaba el primero, que era el que había nacido con él y con su famosa móvil. Estaba el segundo, que era el que tenían allá otros bandoleros moviéndose hacia el sur del Huila y hacia el Caquetá. Estaba el tercero, que era como una mixtura entre los dos y que se estaba formando. El cuarto, que lo había construido prácticamente el Partido Comunista con gente enviada por Tiro Fijo en Jacopí, Cundinamarca, y el Magdalena Medio, cundinamarqués y caldense. El quinto, que lo ha formado el Partido Comunista allá en Urabá, a donde no pudo ir Iván Marino Ospina por las peleas que tuvo con el Partido Comunista. El sexto, que lo activó Tiro Fijo en el Cauca en su recorrido, y el séptimo en los Llanos Orientales, que lo había iniciado a formar Tiro Fijo antes de tomar la decisión de irse para allá. Como vemos, la vida de este bandido entre los años 50 y 70 fue supremamente activa en la creación de estas guerrillas, sin una movilidad increíble y un recorrido por el monte imparable que era difícil sostener el ritmo porque tenía un estado físico envidiable y una claridad mental importante para construir todo eso. Entonces vemos que esta Operación Sonora tiene una influencia en todo este fenómeno táctico y se inicia, o la marca mejor, la muerte del gringo por el mal manejo de un comandante de patrulla que cae en una emboscada y que le da la fama final a Tiro Fijo y coadyuva a que se convirtiera no solo en el que rescató la guerrilla a las FARC después de todas las caídas que tuvo por culpa de Trujillo, sino en el mito que fue hasta el final de su vida, ya que entre el Pato y las regiones que hemos mencionado, movió, hizo, deshizo y nos dejó un problema con un dolor de cabeza que aún no se resuelve. Mi coronel, ¿cuáles fueron los importantes resultados de esta Operación Sonora? Bueno, mi coronel, antes de verlo aquí es bueno destacar que la tenacidad de Tiro Fijo fue muy grande, porque estando en medio de esa operación, aquí lo vemos en la foto con Jaime Guaracas, otro de los terroristas fundadores de las FARC y de los más famosos. Esta foto es en los 80, después de que el tipo salió de la cárcel. Pero en el año 68, cuando Ciro Trujillo cometió todos los errores, este Guaracas fue capturado en Cali por la policía
eh, con un poco de armas y con unas actividades de propaganda y estuvo preso. Pero como aquí en Colombia los jueces siempre tienen sus corazoncitos, salió rápido de la cárcel y regresó allá al monte. Entonces, volvemos ahora sí, lo vemos aquí con Iván Marino Ospina, con Álvaro Fayad, corrijo, cuando Fayad ya era del M-19 y estuvo en una reunión con Tiro Fijo en el monte. Ustedes lo ven, es que la sola mirada que tenía Tiro Fijo era del campesino Montaraz, sagaz, no creía en nadie, era un tipo muy, muy audaz. Bueno, en resultados, pues los resultados de la operación eh, Sonora fueron completamente negativos para el ejército. 2 bandoleros dados de baja que fueron en el desembarco que mencionábamos, un fusil que se decomisó. En cambio hubo 11 soldados muertos, los 9 del capitán Mora y los 2 de los demás bandidos, de los 2 que emboscó Tiro Fijo después. Se perdieron 9 fusiles. Y como lo decíamos, el éxito psicológico fue para Tiro Fijo, que ahí sí es cierto que reafirmó dentro de toda la guerrillerada y dentro del campesinado esa visión de que una vez más había resucitado, que lo tenían rodeado y ataban una cosa con la otra como si el encierro hubiera comenzado desde el principio, eh, o sea, la emboscada, y que más bien en medio de ese encierro él había dado de baja a los 9 soldados, les había robado los fusiles, y cuando en realidad fue distinto, pero también hay falta notar el guía, ¿no? Se perdió el civil, el guía que era, todo eso aumenta la cifra de muertos. Pero fue, en resumen, el resultado final de ese fracaso táctico que para las FARC significó el resurgimiento y para ellos dentro de su historia es muy valioso. Inclusive Santrich escribió un documento de 5 páginas que está también en internet que se llama así, la Operación Sonora, y cuenta muchos de estos detalles. Otros los cuenta Arturo Alape en el libro Los sueños y las montañas y otros los cuenta Tiro Fijo en sus cuadernos de campaña. Pero desafortunadamente esto en las fuerzas militares nunca se estudia, hay una pereza tenaz a leer, hay una pereza tenaz a conocer y hay a muchos miembros de las fuerzas militares que les parece que esto no tiene importancia leer esa cuestión. Entonces los que sí la leen son los comunistas y los en las universidades, por lo general casi siempre estas materias las dictan son comunistas, entonces terminan poniendo por el cielo a Tiro Fijo y diciendo siempre el cuento de los campesinitos. Es algo que hay que replantear y el país tiene que conocer la verdad, cómo fue y lo que pasó y qué se perseguía en cada ejercicio de estos. Y coronel Alarcón. Coronel, en la parte del desarrollo de la Operación Sonora, se habla de una acción en donde se regresó a El Pato y se valoró esta situación. ¿Cuáles fueron las acciones de Tiro Fijo a ese regreso al Pato? Bueno, entonces, cuando Tiro Fijo regresa al Pato, ya lo hemos dicho aquí, hace todo un proceso de valoración. Él entra en una análisis, hace un par de cursos militares y un curso político. Él mismo vuelve y se mete con las guerrillas que llegan de distintas partes del país a analizar eso porque les tiene que explicar que las FARC no pueden desfallecer, sino que tienen es que surgir, y se va con ellos y vuelve y hace un poco de ejercicios de movimientos nocturnos y es un curso muy intenso que él hace al frente de esa guerrilla. Y ya era un tipo de más o menos 40 años, 42 años cuando hizo esto, 33 años. No era un joven de 20, pero estaba convencido y por eso es que después de todo ese ejercicio los mismos cabecillas lo convencen de que no más, no dé más papaya porque ya la edad no le va a ayudar para moverse igual que cuando era más joven, pero sin embargo seguía siendo un campesino muy hábil, era muy delgado. Entonces, en esa valoración también trae a los cuadros del Partido Comunista, envían a estudiantes nuevamente como Alfonso Cano y como los que hemos mencionado, que están allá en la guerrilla, que no se pasaron al M-19, sino que siguieron con
la Juventud Comunista y con las FARC, y ellos le ayudan a dictar unos cursos de materialismo dialéctico, materialismo histórico, formación marxista, y con todos esos cursos le dan una nueva dinámica al cuadro guerrillero, porque por un lado Tiro Fijo lo está entrenando políticamente y militarmente todo el tiempo, y por el otro lado están los estudiantes y los delegados del Partido Comunista haciendo esa formación académica, intelectual, motivándolos a leer. Y es que por lo general los guerrilleros que adquieren algún nivel leen muchísimo, cosa que no ve uno dentro de la derecha que dice combatirlos, pero el guerrillero izquierdista, el que se forma como cuadro, es parte de su formación leer todos los días y analizar, y por eso tenemos el caso, por ejemplo, de Ciro Trujillo, del mismo Joselo, que escribieron documentos que quedaron para la historia de las FARC muy bien redactados, o Jacobo Arenas también leía muchísimo y escribía muchísimo alrededor de la revolución y de la formación, y tipos como Cano, que sí eran, pues Cano era antropólogo y era formado en esa línea, tenía mucha más cercanía, pero el guerrillero campesino que asciende dentro de las FARC es una obligación leer y formarse y participar en muchos cursos y escuelas móviles. Lo mismo pasa en el ELN. Puede que el campesino raso, que no alcanza ninguna formación académica, no alcance esos niveles, pero sí todos los días es la charla política, la hora de estudio, la hora cultural y una formación y la otra para formar escuela permanente. Entonces, eso lo hizo Tiro Fijo en el Pato y, y lo insistió mucho y es parte de la cultura organizacional de las FARC. Mi coronel, ¿qué consecuencias estratégicas produjo la Operación Sonora? Bueno, entonces la primera consecuencia fue que definitivamente el Pato se convirtió en la retaguardia estratégica, y como lo dice Jacobo Arenas, y por primera vez nos abrimos hacia el Caquetá, ya donde se ha trabajado la zona. Entonces todo es paralelo, se va desarrollando una cosa con la otra, y todo con la dirección de Tiro Fijo y con unos escasos medios de comunicación, pero era su actividad permanente y estar en una cosa y la otra, porque hay que tener en cuenta que mientras estaba por allá en el Valle, Tolima, donde ocurrieron todos estos hechos, nunca perdió la comunicación con los que se quedaron en el Pato, sino que desde allá estaba enviando instrucciones, le traían la información de lo que se hacía y estaba en coordinación permanente. Era un tipo muy activo. Bueno, como consecuencia de esa operación, entonces subieron dos cabecillas a tener mucho poder, que ya lo tenían, pero sobre todo Joselo, que era el compadre Tiro Fijo, había sido el que había dirigido la organización de las FARC en el Pato, sí, en el Pato, no, en el Guayabero, corrijo, ese es el que ha organizado las FARC inicialmente en el Guayabero, pero con esta operación, como estuvieron con él al lado, Efraín Guzmán recibió el visto bueno de Tiro Fijo y de los demás jefes y del Partido Comunista para trasladarse a Urabá, y allá terminó el resto de sus días. Fue el que toda la vida estuvo en Urabá dirigiendo las FARC, era más conocido como el Cucho o el Cucho Efraín. Efraín Guzmán era muy famoso, ese bandido. Y ese había sido un guerrillero liberal de la época de los 50 que lo llamaban el comandante Nariño o el cabo batallón, así fue conocido mucho tiempo. Luego, después de tanta confianza y de haber creado el Quinto Frente, pues en la conferencia del 82 decidieron que tenía que ser miembro del Estado Mayor o del Secretariado de las FARC. Entonces estuvo en el Secretariado de las FARC, pero siempre prefirió estar allá en Urabá, le fascinaba la zona. Era un campesino también por el estilo de Tiro Fijo y vocero, muy hábil, muy con una capacidad muy especial para integrar la geografía con el hombre en el monte y saber eludir las tropas, interpretar lo que ocurre en una región, interpretar el ADN de las personas que están allí, cómo psicosocialmente se integran, cómo crear guerrillas, cómo trabajar en organización de masas. Era un hombre muy hábil, campesino muy hábil, y ese ascendió o demostró la finura de la capacidad que tenía andando con Tiro Fijo en esa acción que llamamos antes de la Operación Sonora. También
una de las consecuencias de todas esas divisiones que hubo y que condujeron a la Operación Sonora fue, como ya lo hemos dicho, el nacimiento del M-19, cuando en especial los intelectuales de la universidad prefirieron dar el paso al lado por la expulsión de Iván Marino Ospina y por otras dificultades que tuvo el Turco Fayad con Tiro Fijo y con Jacobo Arenas, porque Jacobo Arenas era una persona muy difícil, borrachín, que tenía unas ínfulas de intelectual. Él se creía el nuevo Mao Zedong de la Revolución Colombiana y tenía, como tenía poder, entonces recurría siempre era a ordenar fusilar a quien no estuviera de acuerdo con él. Y esa pues fue la razón por la que el Tornillo Lozada y otros de la misma época que se fueron uniendo a las FARC aprovecharon la debilidad del viejito para el trago y se hicieron siempre sus amigos y eran los que le ayudaban a hacer las purgas leninistas cada vez que se emborrachaba. Y una de esas fue la que generó otro episodio que ya vimos aquí, que es el de Javier Delgado con el M-19, con el M-19, con el hermano Pizarro y con el grupo Ricardo Franco cuando cometieron la masacre de Tacuelló, siguiendo las enseñanzas que le había dado Jacobo Arenas. Porque si se hubiera quedado en las FARC, entre el Tornillo Lozada y Catatumbo lo matan, ya que lo tenían en la mira. Bueno, otra consecuencia de esa operación fue la extensión de las FARC hacia los llanos orientales ya en forma abierta para crear la séptima cuadrilla, y de ahí de esa se desprendieron con el paso del tiempo la 27, la 26, la 44, la 43, la 31, la 39. Todas esas cuadrillas fueron naciendo y creciendo como consecuencia de esa extensión hacia los llanos, y como vimos después cuando a la Universidad Nacional le entregaron la responsabilidad del control ambiental y del desarrollo del ecosistema ya, o de la verificación del ecosistema, y muchos estudiantes terminaron haciendo parte de ambas cosas. Entonces, es un proceso que se da como consecuencia de esta operación Sonora, que casi nadie la nombra, pero ahí está el tuit por la irresponsabilidad de un comandante que se dejó emboscar. Como ya lo dijimos, nace la sexta conferencia, en esa reunión que hace Tiro Fijo, esos cursos. Entonces vienen varios plenos ampliados del secretariado con las cabecillas o del Estado Mayor Central para revisar el plan militar, porque para Tiro Fijo eso era fundamental. O sea, Tiro Fijo era muy dedicado a la parte armada, y aunque a la parte política también, él era insistente en todo, en que los cursos fueran integrales, pero esa parte de la conducción en el terreno, de que el guerrillero tiene que identificarse perfectamente con todo lo que hay, con el medio ambiente, con los accidentes, con la forma como la gente vive en la región, las costumbres, todo eso tiene que asumirlo el guerrillero como material de información para utilizarlo en el momento de actuar. Entonces, para la sexta conferencia, Tiro Fijo y Jacobo Arenas preparan una serie de documentos en los cuales ya se habla de crear un ejército. ¿Y de dónde saca esa idea? Pues que cuando se hizo la quinta conferencia, se llevaron todas las experiencias de los cuadernos de campaña, de lo que había ocurrido en la Cordillera Central, de la Operación Sonora, como se ve eludido, de que sí haya posibilidad de salir de un problema de esos, de que los errores de Ciro Trujillo han sido letales, pero no se podía minimizar la obra del gran camarada que había liberado a Río Chiquito, entonces era mejor llevarlo por los laditos, y se insiste ya en que hay que pasar a una acción ofensiva, porque la misma Operación Sonora les demostró que a pesar de estar perseguidos había que salir a contraatacar y regresar para confundir al adversario, y eso fue lo que hicieron. Pero paralelamente con eso, como se fueron extendiendo a los llanos, apareció el narcotráfico, y entonces viene la inmersión en el narcotráfico. Entonces vemos que una cosa es como una cadena de eventos que va uniendo un piñón con otro y nos va dando la pauta de una formación revolucionaria diferente. Ese replanteamiento operativo estratégico táctico en la sexta conferencia lo diseñaron y se llamó la nueva forma de operar, que llegan a la decisión de hacerlo, y es cuando asaltan lo que nos contaba mi coronel Alarcón allá de mi cabo Igua y sus demás soldados en el batallón Vargas. Entonces vemos los errores, cómo se suman uno con otro,
Y esa apatía de no leer, de no investigar, de no estudiar y de guardarle los secretos en las oficinas de inteligencia a los bandidos hacían que la tropa que estaba en el terreno no tuviera toda esa información. No sabemos si hoy en día la tienen, pero ojalá que la tuvieran, porque es que aquí es donde está el secreto. Si todo esto se conociera, cómo operan, le queda mucho más fácil a un comandante entender cómo es que los bandidos se mueven y qué es lo que hacen. Otra consecuencia fue que de ahí se dio el paso anterior a la UP, porque ya las FARC comenzaron a recibir más plata de secuestro, naturalmente, de extorsiones, de imposiciones financieras a las minas y a otras partes donde se movía economía grande, y el Partido Comunista entró en una crisis con ellos, hubo divergencias, Jacobo Arenas tuvo muchos problemas, eh, inclusive hubo la muerte de un tipo de apellido Cardona en Cali, que la familia de Cardona siempre dice que las FARC lo mataron y la FARC dice que lo mató la derecha, pero ahí están en esa pelea y los Cardona siempre dicen que fue Jacobo Arenas el que lo mandó matar. Y eso dio un paso anterior a que se creara la UP, que era como el movimiento bolivariano clandestino, eso realmente fue la UP, y también el Partido Comunista Clandestino, pero bueno, esto ya es para otro tema, y lo mismo la campaña bolivariana para una nueva Colombia, es consecuencia de atar todas estas experiencias y de ver que la revolución sí puede avanzar de esa manera. Y coronel, habida cuenta que han transcurrido casi 50 años de la Operación Sonora, ¿qué conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral derivan de estos hechos? Bueno, en primera medida, en el campo militar, sí, claro, esas emboscadas y esas acciones de tiro fijo de los años 60 y 70 le dieron nuevas dinámicas a la instrucción de los cursos de lanceros, de las instrucciones de segunda fase y tercera fase en los batallones. Eso obligó a que se reorientaran mucho los pensos militares de acuerdo con algunas experiencias. Se produjeron algunos manuales de guerra de guerrillas, se produjeron documentos internos, directivas, y seguramente faltó, claro que siempre falta, pero sí se avanzó muchísimo en el campo militar, en el análisis de la guerrilla y en la formación de los oficiales y suboficiales para ir a combatir. Claro que la misma guerra fue llevando otra presión, otra ímpetu que causó algunos efectos, en algunos casos negativos, otros positivos, pero al fin y al cabo es la dinámica de una guerra, porque todo esto es más fácil mirarlo así con el paso del tiempo y haciendo análisis más profundos de lo que pasó, conociendo más información de la que se conocía en esa época, pero sí faltaron otros enfoques que desafortunadamente no se hicieron a tiempo. En el campo social vemos que todo este proceso se desarrolla en una zona donde nacen las guerrillas, donde se estructuran las guerrillas, donde montan sus especies de repúblicas independientes, donde el ejército va y las saca de allá varias veces y vuelve y repite. Entonces aquí hay un problema complejo. Aquí hay un problema social que no se ha manejado bien, porque si el Estado logra que las fuerzas militares los desalojen de las repúblicas independientes, les da de baja a algunos de ellos, les quita armamento y a veces pues hubo fracasos como suele ocurrir en la guerra, pero el Estado finalmente se supone que ganó la guerra contra las repúblicas independientes y el problema social no evoluciona, quiere decir que el Estado no tuvo una visión completa y que se quedó corto. Y al no tener una visión completa, indica que la dirigencia política ni entendió en esa época, ni entiende ahora, y parece que lo entenderá jamás, qué es, cómo es y cuál es la dinámica con que las guerrillas se desarrollan y todo este proceso que debería ser del conocimiento de todos los dirigentes políticos y en particular nos referimos a algunas personas que son miembros de los cursos de información las de defensa nacional y que ocupan altísimos cargos y lo primero que sacan en su pedigrí es esas distinciones y ocupan cargos importantes y jamás dan pie con bola en estos aspectos. Entonces el problema no es solamente militar, es un problema de Estado, de concepción, de llegar a esas regiones y entender que si allí se generó toda esta dinámica de conflictividad, hay que buscar una solución, porque lo contrario, esa dinámica de conflictividad seguirá y da pie para que aparezcan otros tirofijos y otros jojoy y otros bandidos. Entonces el problema es político, evidentemente, es de dirección. También
de concepto, de concepción, de entender lo que pasa en todos los sectores, incluidas las fuerzas militares y policía, que tampoco hay gente que lo conoce bien. Y en el campo geopolítico vemos que no ha habido ningún poder humano que le haga entender a la dirigencia política colombiana la importancia de la geopolítica. Aquí cualquier hablador de carreta dice que sabe de geopolítica porque sabe pronunciar esa palabra, pero que entienda qué es lo que hay detrás de un concepto geopolítico y de una proyección geopolítica no lo saben. Pero eso hay maestrías de geopolítica en varias universidades, titulaciones, y va uno a ver, y de aquello nada, puro nombre como el título de la congresista que parece que es falseado. Entonces, en la parte geopolítica falta mucho, falta entender tanto la historia como la realidad del fenómeno que ha ocurrido en esas regiones y que siguen siendo el foco del problema, porque ahí tenemos el Cauca incendiado todo el tiempo, el Caquetá con los problemas de siempre, con el narcotráfico, el Huila y la salida hacia el oriente para los llanos orientales, el mismo problema, en Urabá, en el Chocó, en el Putumayo, o sea, los problemas de siempre, porque no ha habido dirigentes que tengan la visión geopolítica para entender qué se debe hacer allá. Y desde luego es un problema que tiene unas conclusiones o unas connotaciones morales en las cuales desde la dirigencia política que no ha entendido el problema, la academia que lo que ha servido es de multiplicadora y no de solución, o sea que es parte del problema, porque no aporta ninguna solución la academia. No hay ningún estudio serio de la academia ni consistente de ninguna universidad, inclusive la militar, no lo hay, que tenga un concepto de cómo se debe resolver ese problema o una aproximación teórica, cómo resolverlo, ¿no? Se limitan a reconstruir, a fusilar de un lado a otro, a colocarle un poco de terminachos raros ahí que se inventan ahora, que la línea de tiempo, que es que las dinámicas de no sé qué, pero eso no conduce a nada. Y por último aparecen personajes que le ponen nombres y ya no se llaman las milicias, se llaman los grupos de apoyo al terrorismo. Y con cambiarle de nombre creen que ya con eso inmediatamente se solucionó el problema. O que ahora, o las redes de apoyo al terrorismo es que las llaman. O que ahora ya no llaman las FARC, sino que llaman los GAOs. Y con ese cuento ya el problema se arregló. O aparecen los dirigentes políticos hablando carreta de que es que las FARC están en Venezuela. Así eso es como descubrir que el agua moja. Ese no es el punto, es cómo hay que combatirlos y cómo resolver la situación en la frontera, es otra cosa. Entonces, moralmente sí hay una responsabilidad grandísima. Quienes ocupan esos altos cargos políticos están pensando en su beneficio personal y en sus prebendas y sus amigos y los contratos y otras cosas, y no en llegar al fondo del asunto y redimensionar todo esto, dar una vuelta. Entonces, con esto le paso la palabra a mi coronel González para que nos ayude con sus reflexiones que siempre son muy sustanciosas después de esto. Gracias, mi coronel. Pues se nos ocurre las siguientes enseñanzas. Que el ejército tiene que conocer la capacidad de movilidad del terrorismo, porque vemos cómo Tiro Fijo pasó de una cordillera a la otra varias veces, en unas ocasiones para ir a ejecutar planes futuros o programar planes futuros y crecimiento y desarrollo del bandolerismo, y en otras regresando para corregir errores que sus subalternos que dejó encargados cometieron por falta de estar al nivel de lo que él había programado y les había encargado como misión. Entonces el ejército tiene que conocer esta movilidad y anticiparse a los hechos para tomar las medidas que más convengan de acuerdo a esa fluidez. Y para eso tiene que emplear la difusión de la información y no tenerla compartimentada, guardada en una brigada cuando la brigada vecina la está necesitando, o una guarnición requiriendo de conocer hechos que suceden en sus guarniciones anexas y lógicamente en todo el contexto nacional. Y por otro lado, usted lo estaba mencionando también al final, que no es suficiente el estudio académico, simplemente tomado como una solución para no perder un examen y lógicamente pues no ser descalificado para un ascenso o simplemente para ganar prestigio profesional o personal, pero que ya en la vida práctica no tiene aplicación realística
y lógicamente no genera resultados de combate. Entonces, eso termina en una pobre doctrina operacional que no está actualizada, que no está al día, que no sigue los sucesos del momento y que lógicamente pues no aprende del pasado, pero tampoco puede prever el futuro, así sea como teatros de operaciones factibles. Y lógicamente que el futuro no se puede predecir, pero sí se puede aproximar y al menos contener o reducir el impacto que pueda causar un enemigo que acostumbra a usar la sorpresa o el engaño o la emboscada. Estas son mis aportes de enseñanza, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable y nos lee los comentarios. Con mucho gusto, mi coronel. Tengo unos aportes que han dejado y dos preguntas. Los aportes hablan sobre la solución es reducir la pobreza en estas áreas, entender las preocupaciones de la gente. La élite dirigente no sabe de geopolítica, por eso el error de Pastrana de conceder la zona de despegue. Y la academia critica, pero no genera soluciones de los problemas políticos sociales del país. La siguiente pregunta, mi coronel. ¿Por qué y a raíz de esta operación Sonora, las FARC destacan el nombre del terrorista de esta narcoguerrilla, alias Efraín Guzmán? Y la otra pregunta, pregunto si dentro de la operación Sonora las fuerzas militares lograron control del área y replegaron a las FARC. Eso es todo por hoy, mi coronel. Bueno, mi coronel, muy concreto. Claro que las fuerzas militares siempre han controlado las áreas. El problema es que no han controlado la guerrilla. Entonces, controlan el área, pero no la guerrilla, porque es móvil y porque no se interpreta esto que hemos visto hoy, o sea, la forma como se mueven y cómo organizan a la población y logran sus apoyos. En segunda medida, Efraín Guzmán, pues fue, como lo dije muy claro, que trasladaron a Urabá y toda la vida desarrolló ya ese proceso y es como prácticamente el fundador del bloque noroccidental de las FARC a partir de la cuadrilla quinta que siempre creció y se desdobló y formó la 18, la 36 y otras cuadrillas, la 34, que se formaron en esa región y siempre fueron fuertes. Y respecto a que los dirigentes no conocen la geopolítica, es que no saben. El mismo Pastrana empecinado en entregar el país a la guerrilla con el cuento de la paz, y Santos igual. Y si en este gobierno no hubiera sido por los paros, estaríamos aquí sentados hablando con el ELN, porque es que la paz hay que buscarla, y el ELN pidiendo el oro y el moro sin tener la claridad. No sé si ustedes recuerdan la actitud sobradita que tenía el señor Ceballos, que era el que manejaba la Comisión de Paz. Y el problema es ese, que nombran personas en esos cargos que no tienen ninguna formación, puede que sean muy capaces en otros terrenos, pero en eso no tienen ninguna formación, y que, como dice coloquialmente el dicho, tiene más malicia un gato de porcelana que ellos, y llegan a hablar con semejantes fieras, pero los manejan de una manera muy habilidosa. Entonces, con esto